evidencias de aprendizaje y evaluaciones. Es de considerar que en esta academia el nivel de reprobación es muy bajo. Repito, este es el diagnóstico de la academia. Lo que nos indica que la enseñanza de aprendizaje es de calidad y, por último, y de igual importancia, los alumnos aceptan con bastante interés el conocimiento de estas unidades de aprendizaje, derivados de sus contenidos mismos, que son conocimientos muy importantes para la vida laboral del estudiante. ¿Okay? Sistema financiero. Sistema financiero, recuerdan que también estaba solamente, atiende 2 unidades de aprendizaje y el resultado del diagnóstico fue el nivel de reprobación del estudiantado que cursa las asignaturas de Sistema Financiero y Monetario y Finanzas Internacionales es mínimo, lo que evidencia que se logra enganchar a los alumnos en las citadas asignaturas, y eso se refleja en el número de estudiantado aprobado, por lo que podemos concluir que en las citadas asignaturas aproximadamente del total de los alumnos que cursan, un 94.6 y 85.4 respectivamente están adquiriendo los conocimientos impartidos y con ello, sin duda, alcanzando los niveles esperados. En este caso, en la materia de Sistema Financiero y Monetario, la tasa de aprobación es del 94.6 y en Finanzas Internacionales del 85.4, lo que en promedio de las 2 unidades de aprendizaje nos da un 96. Los aprendizajes esperados se pueden conocer a partir de los indicadores de aprovechamiento, abandono y eficiencia terminal. En el caso del alumnado que cursa las materias de Sistema Financiero y Monetario y Finanzas Internacionales, se puede medir a partir de los indicadores de reprobación en los grupos donde se imparten las materias comentadas. Y en ellas, el número de reprobados, como se indicó antes, es bajo, considerando que los resultados intersemestrales y este indicador nos lleva a conocer el siguiente, que es el abandono. El que, de acuerdo al número de alumnos con los que iniciamos los grupos y el alumnado que actualmente continúan en ellos, evidencian un indicador mínimo de abandono. Bueno, hemos presentado los resultados por cada una de las academias. Será interesante ver las 5 academias en su conjunto. ¿Podremos hacer o llegar a alguna conclusión? A ver, veamos. ¿Qué observan? Casi nada, ¿verdad? Parece una telaraña. Bueno, como pueden ver, la línea negra es la tasa de aprobación general, es considerando todas las unidades de aprendizaje de la escuela. La línea verde claro es micro y la línea azul más fuerte, más oscura, es contabilidad. Si la ven en especial del lado derecho, ven que micro y contabilidad tienen tasas de aprobación muy similares. Y por supuesto también hace destacar que en promedio todas las academias que comprenden el departamento, las tasas de aprobación son superiores a la general. Es decir, no es el Departamento de Economía Financiera y de los Negocios quienes tienen las mayores tasas de aprobación. Si los alumnos están reprobando, no puede ser atribuible principalmente al departamento. Sabemos cómo funcionan las medias. Si nosotros estamos por arriba, significa que hay otros que están por abajo. ¿Quiénes son esos otros? ¿Cuáles son las academias en donde hay la mayor aprobación? Y bueno, no podemos atribuir toda la responsabilidad de la aprobación. Sabemos que es una proxy simplemente de si están aprendiendo o no. Sí, al final del día, la aprobación es una variable dicotómica, o aprueban o no aprueban. No sabemos si en realidad están alcanzando todos los aprendizajes esperados o simplemente hay una situación externa, una externalidad que hace que haya un comportamiento como en el 22, en donde aparentemente todas las academias, con excepción de Plan de Negocios, tuvieron sus mayores tasas de aprobación del periodo estudiado. Habría que preguntarse por qué. Fue después,
o sea, estábamos en pandemia, fue después de la supercaída de las tasas de aprobación del 19.1. Bueno, ¿podemos hacer un primer análisis? No, vamos a hacer otro más. ¿Qué parece eso? Pues no es otra cosa que correlaciones. ¿Quiénes saben qué es una correlación? ¿No? ¿Nadie? ¿No hemos llegado a ese semestre? Ok. Bueno, vamos a enfocarnos simplemente en, obviamente, la diagonal principal, es la correlación consigo misma, y por supuesto que vamos a tener una correlación exactamente igual a 1, pero nuestro mayor interés debería ser, por ejemplo, en los rojo tenues, por ejemplo, la correlación que existe entre micro y contabilidad. Las tienen tasas de aprobación que están correlacionadas un 91%. Si ustedes recuerdan, eran las que estaban más cercanas a las tasas de aprobación general. ¿Será que la aprobación tiene que ver con el nivel en el que nos encontramos estudiando? ¿Sería justificable que las tasas de aprobación fueran más bajas en los primeros niveles? Podría ser, porque hay un proceso de homologación entre los conocimientos y saberes de los aprendizajes que tienen los estudiantes que provienen de distintas escuelas de educación media superior. Pero sí es interesante ver que además, ¿no?, en microeconomía deberíamos estar enseñando teoría económica o teoría microeconómica con fundamento matemático, con contabilidad, que por alguna razón pareciera ser que los números están correlacionados. Es decir, la aprobación podríamos explicarla, una, por el nivel en el que se imparten, y dos, por las matemáticas. Sería la única justificación. Habría que explorar muchas más hipótesis, y por supuesto que es importante mencionar que esto no se alcanzó a discutir al interior del departamento. Noten también cómo, si vemos las correlaciones, por ejemplo, de la aprobación de micro con la aprobación general, tenemos una correlación del 96.8. Casos atípicos, plan de negocios. Plan de negocios tiene tasas de aprobación, tiene una correlación del 63.7% con los promedios generales. O sea, tendríamos que explorar por qué tenemos estas tasas de correlación tan dispares, y además, si nuestra hipótesis fuera cierta en términos de que se trata del nivel en el que se ubican esas unidades de aprendizaje, pues esperaríamos que las unidades de aprendizaje que comprenden el sistema financiero y monetario y la unidad de aprendizaje de política monetaria, sistema financiero y monetario, política monetaria y finanzas públicas, que estos están a partir del 7º semestre, tuvieran que tener el mismo desempeño, o sea, tendrían que estar correlacionados. Y si los vemos, política monetaria y finanzas públicas y sistema financiero y monetario tienen una correlación del 75%, más o menos. Organización. A la pregunta si la organización académica es pertinente para el actual proceso de enseñanza-aprendizaje, yo creo que esta es una de las preguntas que requería ser contestada por cada una de las academias, porque como podemos ver, las condiciones son distintas para cada una de ellas. Por parte de la Academia de Microeconomía se estableció que, como una necesidad y como una propuesta,
de solución, crear una asignatura nueva que se denomina Elementos Básicos de Economía en el primer semestre, para que provea a los estudiantes de los antecedentes generales y los ubique en la ciencia económica, terminando sus cursos de cálculo diferencial e integral y de historia de los hechos y pensamiento económico, estando así preparados para mejor aprendizaje de la asignatura de Fundamentos de Microeconomía. Es decir, hacer una materia preparatoria para los cursos de Fundamentos Micro, de modo tal que cuando ustedes hayan terminado las materias de cálculo puedan hacer o puedan pasar a la comprensión plena de la teoría microeconómica en los distintos niveles teórico, práctico, matemático que deberíamos estar impartiendo. Respecto a la materia a la Academia de Contabilidad, la Academia considera que la ubicación en el plan de estudios es correcta de las unidades de aprendizaje correspondientes a la Academia, están tanto vertical como horizontalmente adecuadamente ubicadas debido a la relación que existe entre las unidades de aprendizaje situadas en el mapa curricular. No obstante, señala la necesidad que para la debida atención de todos los contenidos del programa es necesario la ampliación de 4.5 horas dedicadas a la clase en aula, que actualmente pasa de 3 horas a 4.5 horas clase a la semana, o sea, incrementar 1.5 horas de clase. Plan de negocios. Si Plan de Negocios considera que tiene las herramientas suficientes, pero que se debe fortalecer la vida académica por medio de reuniones entre los presidentes de academia y la misma academia para vincular el intercambio de conocimientos. Como necesidades, plantean que se incorporen unidades de aprendizajes como matemáticas financieras, planeación estratégica, análisis de las empresas por medio de Big Data y liderazgo empresarial. Al igual que la Academia de Contabilidad, plantean la necesidad de un incremento de 4.5 horas respecto de las 3 horas que actualmente se están impartiendo. La Academia de Política Monetaria y Finanzas Públicas considera que la organización académica es pertinente y por supuesto que es pertinente la existencia de la Academia de Política Monetaria y Finanzas Públicas, planteando las siguientes necesidades. La Academia considera que la unidad de aprendizaje de teoría y política monetaria debe impartirse en 8º semestre. Lo anterior facilitaría el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el paralelismo con otras asignaturas como finanzas públicas brindaría más elementos teóricos y analíticos a los estudiantes. Actualmente, esta materia se imparte en 7º semestre. Asimismo, señala que para la atención de todos los contenidos del programa es necesaria la ampliación de las horas dedicadas en el aula, que actualmente son 4.5 horas. Sistema financiero y monetario. Sin duda que los procesos educativos para la impartición deben contar con los espacios adecuados, que permitan atender de forma óptima la demanda de servicios educativos en las instituciones educativas, y una forma de lograrlo es a través de la educación presencial y en línea. Adicionalmente, se debe contar con la infraestructura tecnológica que garantice el uso de TICs, el proceso educativo, lo que sin duda fortalece la actividad de enseñanza-aprendizaje. Por lo antes expuesto, aun cuando la institución adicionalmente ofrece alternativas que complementan las actividades de enseñanza-aprendizaje, quedan otras actividades que logren una sinergia entre la Escuela Superior de Economía y su comunidad académica para alcanzar los aprendizajes esperados. Tiempo, ya. Solo me falta la última pregunta. ¿Sin respuesta? No. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para las academias que comprenden el departamento? En breve, porque ya terminamos el tiempo, voy a sintetizar. Micro. El desarrollo e implementación de una especialidad, así como la incorporación de casos prácticos en las asignaturas impartidas en el departamento respecto de microeconomía aplicada, heterodoxa, microeconometría, microeconomía cuántica, teoría del comportamiento, teoría de incentivos. Contabilidad.
Los contenidos de las unidades de aprendizaje están estructurados en relación a lo que un licenciado en economía debe conocer acerca de la contabilidad y el análisis de los estados financieros, ya que se le dan las bases suficientes y necesarias para integrar los conocimientos. Plan de negocios simplemente plantea que los modelos de estrategia, teoría de juegos y modelos estocásticos. Política monetaria y finanzas públicas considera que los saberes de frontera de la unidad de aprendizaje de finanzas públicas son la planeación democrática del desarrollo y la metodología de la planeación que se encuentran en el proceso de elaboración del paquete económico anual, los procesos de adquisición, arrendamiento y servicios del sector público que se encuentran en los procesos de ejecución del gasto público, el marco jurídico que regula la administración pública y a las finanzas públicas en cada una de sus etapas, y estos saberes de frontera se incorporarán en el plan de estudios en forma de lecturas complementarias y ejercicios prácticos. Sistema financiero y monetario considera que las asignaturas que se encuentran como fronteras son contabilidad, análisis de estados financieros, estadística, econometría, plan de negocios, macroeconomía, entre otras. En tanto que para la materia de finanzas internacionales sería microeconomía, la frontera eficiente en finanzas corporativas, la recta presupuestaria en microeconomía, finanzas públicas y macroeconomía. Finalmente, también una generalidad es que integrar las TICs a todas las asignaturas. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos los miembros de la academia. Espero estamos planteando una serie de preguntas. Se sugiere que al término de la exposición si vayan ustedes apuntando algunos interrogantes, algunos cuestionamientos para que los estemos resolviendo los procesos. Gracias. Repito, se sugiere ahí una ronda de preguntas, vayan planteándolas, vayan redactándolas, que al término de la exposición de los ponentes nos las hagan saber, se las hagan saber a ellos para que las respondan en su momento cada uno de ellos. Bueno, enseguida le damos la palabra al licenciado Álvaro, jefe del Departamento de Historia. Adelante, profesor. Buenos días a todos. En particular, esta exposición que voy a hacer, pues evidentemente está planteado para que sea oído por toda la comunidad de la escuela, dado que el rediseño del plan de estudios es un aspecto que a todos nos interesa. Me refiero a los directivos de la escuela, a los profesores, a los investigadores, a los estudiantes, al personal de apoyo y a todo el personal que de una u otra manera hace posible la vida académica de esta noble institución. A todos agradezco la oportunidad de participar en este importante proceso de rediseño particular del plan 2011. La revisión de un plan de estudios tiene un significado clave en la vida de una institución como es la Escuela Superior de Economía, toda vez que el ser de una escuela contempla el diseño o rediseño de un plan de estudios, la ejecución del mismo y en su momento su evaluación, a fin de adecuarse a los constantes cambios que presenta la realidad en la que se inscribe la escuela. En esta ocasión, y como parte del foro del rediseño de 2011, tengo el gusto de presentar los resultados de varios reuniones de trabajo de los docentes de las distintas academias del Departamento de Historia y Política de ambos turnos, que mediante el análisis y la reflexión contribuyen en este proceso con un diagnóstico académico mismo que presento a este foro. Se convocó a 9 reuniones a las academias del doctor Martino, mismas que tuvieron una asistencia máxima de 20 profesores. De igual forma, las academias de Argentina se van a cabo 2 reuniones,
una asistencia máxima de 14 docentes. Cabe mencionar que el departamento cuenta con 4 academias en el turno matutino y otro tanto en el vespertino. Las academias son Historia de la Economía, Desarrollo del Capitalismo, Metodología y Cambio Tecnológico. Los elementos que integran el diagnóstico interno del Departamento de Historia y Geopolítica, mismo que formaron las academias, se presenta en un solo planteamiento desglosado en los siguientes temas. Este diagnóstico interno se establecieron preguntas guías para hacer la reflexión en las reuniones y al final quedaron de la siguiente forma. En primer lugar, el perfil de ingreso. Este aspecto se consideró importante reflexionarlo porque al final las academias tienen un resultado a partir de la realidad que presentan los estudiantes, desde el perfil de ingreso y en el desarrollo de su estancia en la escuela. En ese sentido, las reflexiones, comentarios y apuntalamientos que hicieron los profesores fue en el siguiente sentido. Los estudiantes que ingresan a la escuela presentan diversas características. Hay estudiantes que no desean estudiar economía, por lo tanto ni siquiera saben qué se estudia en la escuela, de manera que muchos desean irse a otras escuelas, otros al final se quedan. Los estudiantes que llegan a la escuela ingresan con importantes deficiencias en conocimientos básicos y en habilidades para el aprendizaje, como la lectura analítica, la redacción, entre otras. Los jóvenes de menor ingreso llegan a la escuela con importantes limitaciones en conocimientos y habilidades, mismos que se potenciaron por efecto de la pandemia. Los jóvenes que ingresan llegan con una reducción en los aprendizajes aún mayor por efecto de la educación a distancia, entre comillas. Pero además, con más malos hábitos por faltar a clases, trabajos escritos, copiados de internet, reducido interés en leer, investigar y escribir. E incluso una actitud de rebeldía ante las presiones de los profesores para que estudien. Esto es, se observa una condición psicosocial de los estudiantes como resultado de la situación que presenta el país ante la pandemia durante la misma y posterior a esta. Dadas las características de los jóvenes que ingresan a la escuela, esta debe instrumentar al inicio un proceso de introducción a la carrera, un curso propedéutico o un mecanismo equivalente. Los jóvenes que hoy están en la escuela y los que ingresarán, les preocupa lo que pasa en el mundo y la escuela en ese sentido no les puede fallar. El otro aspecto es respecto a los docentes. Los profesores presentan los siguientes elementos que inciden en la labor académica en la escuela. En algunos casos son planteados de forma autocrítica y en otros no tanto. Los profesores estructurados en 3 bloques, los de carreras, se señalan que esa estructura genera los siguientes procesos. Los de carrera, aparte de atender a sus grupos, los mueve a arribar al tiempo completo, haciendo a un lado toda actividad que mejore su desempeño en su academia o departamento, incluido la investigación. Los profesores de hora base se orientan en tener los más grupos posibles a fin de lograr más horas de base, sin reparar en que con ello se reduce la calidad de la enseñanza, pues por lo general, los profesores, además de atender a sus grupos en la escuela, salen corriendo a otras actividades laborales fuera de la misma. Los profesores de interinato, sin horas base, están a la expectativa de lograr los más posibles grupos que incrementen su ingreso sin importar que sea de diferentes áreas académicas, con lo cual se desplaza su atención y desempeño docente, y con los peores horarios, lo cual genera un diferenciado y precario desempeño docente. Resultado de lo anterior se señala una tendencia a reducir la calidad de enseñanza a nuevos niveles de motivación para actualizarse o especializarse, y más aún cuando la escuela no presenta talleres, cursos y programas. Con esos objetivos, también hicieron señalamientos como el hecho de que los profesores hacen la planeación de los cursos, pero terminan dando contenidos ajenos a los programas oficiales. El audio. No quedar apagado. Reflexionó en las reuniones de academia fue la pertinencia de las unidades de aprendizaje del departamento.
En las reuniones de las academias se presenta una firme posición y convicción de que el área de historia económica es importante en la formación del economista en la medida en que el objeto de estudio tiene historia y en constante cambio, así como las diferentes corrientes teóricas en economía. Un señalamiento anotado de este rubro es la repetición de temas en las unidades de aprendizaje como historia de los hechos y del pensamiento económico con respecto al desarrollo del capitalismo en América y Asia. También se señala que hay unidades de aprendizaje que deberían estar en otros departamentos de asignaturas que están en otros departamentos y que deberían estar en el departamento de historia, como es metodología, epistemología e imperialismo. Otro aspecto que se contempló en la reflexión en las reuniones de las academias fue respecto a la enseñanza. Un punto que se hizo resaltar es que en algunos casos, en lugar de enseñar historia económica, se da historia universal, historia general de México, por lo cual se observa la importancia de realizar la capacitación y la actualización de la enseñanza de la historia económica. En este rubro se presenta el comentario acerca de un divorcio entre los conocimientos que los profesores pueden tener y la habilidad y capacidad para enseñar. También se señala que los actores que ingresan a la escuela llegan con un fuerte apego a las nuevas tecnologías y por lo tanto los profesores tienen que manejar estos instrumentos para estar a la altura de las necesidades y formas de actuar de los alumnos. Respecto a los aprendizajes, los alumnos en muchas ocasiones hacen mención el eje vertebral de la carrera son las matemáticas, dejando de lado la importancia de la economía política y las otras vertientes teóricas de la economía. Queremos que los mismos alumnos tienen la percepción de que las unidades de aprendizaje de toda la carrera apuntan al marxismo, cuestión totalmente ajena a la realidad. Otro aspecto que se analizó es respecto a la infraestructura. En el plano general de la escuela hay limitaciones como es la deficiencia de internet y de los equipos electrónicos, la falta de salones. En la actualidad la escuela se está comiendo la escuela cuando se quitan áreas verdes para colocar contenedores de agua, se realiza estacionamiento de agua para poner salones profesionales de permanentes. Es urgente un replanteamiento físico de la escuela. Este último aspecto se considera que un ambiente adecuado motiva a estudiar o motiva simplemente por no hacer. Otro aspecto último es respecto a la organización de las actividades académicas. En la parte de la promoción académica se hace la observación de que en los procesos de incorporación de los profesores que ingresan a la escuela no se revisan las motivaciones al ingreso, al haber profesores con poca o nula vocación para la docencia e incluso hay animadversión a los jóvenes. También se hace la observación del descuido en los perfiles de los profesores de ingreso al anteponer criterios administrativos o políticos por sobre los académicos. Al final de todos estos aspectos se plantea una serie de propuestas que van principalmente en integrar nuevos contenidos en las materias de este departamento. Entre otras cosas, se plantea la necesidad de integrar materias de geopolítica, materias que abordan el tema de la geografía, el tema de América Latina, etc. En este sentido, este material que aquí estoy escribiendo es resultado de la participación de miembros de las diferentes academias de este departamento, cosa que evidentemente todavía los mismos maestros plantean que tienen todavía mucho que decir. Tal vez así que inclusive las academias van a continuar realizando reuniones para profundizar estos otros aspectos del diagnóstico. Por razones de tiempo era importante entregar un primer avance y esto es lo que yo hago en esta ocasión. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias.
ahora le damos la palabra a la licenciada Tania para ver todas las cuestiones relativas a la pedagogía. Adelante, licenciada. Cambio de última hora. Pasa ahorita a ver lo relativo a las cuestiones de inglés para que finalmente cierre la licenciada Tania con todas las cuestiones pedagógicas. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, ¿cómo están? A ver si con esto no los sigo durmiendo porque ya vi muchos bostezando por ahí. Bueno, me presento en lo que comenta la presentación. Presido la Academia de Inglés para Economía del turno matutino y en conjunto con la presidencia del turno vespertino, el profesor Luis Osvaldo Sánchez va a también participar para darles el diagnóstico de nuestra academia. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra academia tiene las unidades de aprendizaje de inglés para economía 1 y 2 y vamos a responder a las preguntas que se nos encomendaron por medio de estos diagramas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con estos 5 puntos que nos ayudan a responder la justificación, que es para qué lo enseño. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a los retos que enfrentan los jóvenes profesionistas en el contexto laboral del siglo XXI, pues es bien sabido que el dominio del idioma inglés es uno de los más relevantes, no solo en el vinculado con las oportunidades laborales, sino también con el crecimiento profesional. Y debido a esto, pues se tiene una correlación directa entre los niveles salariales que se obtienen al egresar de la carrera, ¿de acuerdo? Como segundo punto tenemos esta parte de lo que nos marca el instituto en su programa de desarrollo institucional de 2019 a 2024 en su eje transversal número 3. ¿Cuál es el tema fundamental? Pues la internacionalización, ¿no? Y es uno de los objetivos más importantes del instituto y pues se instaura las diferentes dependencias para que se logre este objetivo, ¿sale? Y bueno, lo que nosotros buscamos es que nuestra comunidad estudiantil cubra este objetivo y se aprovechen las oportunidades de la internacionalización. ¿Cómo? Pues que se den más intercambios académicos a nivel internacional, ¿de acuerdo? Donde obviamente el inglés es pues requisito para poder lograrlos. Bien, en este sentido, las unidades de aprendizaje de inglés para economía, tanto 1 como 2, son un núcleo fundamental para lograr este objetivo y este proyecto de internacionalización, de tal manera que se dota a nuestros estudiantes para tener mejores oportunidades, como pues de formación académica y competencias para el egresado. Bien, como tercer punto, pues también, aunado al anterior, pues estas unidades de aprendizaje que nosotros impartimos cumplen un segundo objetivo primordial y pues es una herramienta de conocimiento especializado de la ciencia económica en inglés. ¿Okay? Y permite a los estudiantes acceder a información de frontera en su área de desarrollo profesional. ¿Okay? También podemos pues tomar como otro punto que estas unidades de aprendizaje no son las únicas que manejan contenidos en inglés, incluso también hay otras unidades donde utilizan, y ustedes lo van a ver, que son pues estos software que la mayoría vienen con los tecnicismos en inglés, ¿no? Y son a veces un poco complejos de comprender si no conocemos el idioma, ¿no? Y bueno, también en materias de comercio internacional, donde muchas fuentes de información son totalmente en inglés, ¿sale? Entonces sí, eso nos respalda mucho, ¿ok?
Y bueno, como último punto de esta diapositiva, pues también cabe señalar que una de las mayores preocupaciones de los egresados, de acuerdo con el informe final de la evaluación curricular del 2019, nos muestra que el 48.7% reportó que el conocimiento de inglés es importante para conseguir empleo, mientras que el 34.6% utiliza el inglés en sus relaciones laborales. ¿Sale? Y con esto vamos a empezar la parte estadística. Vamos a responder las siguientes preguntas con una estadística que fuimos recaudando. Creo que algunos de ustedes que están aquí, chicos de primero y segundo, nos ayudaron con esta información y se lo voy a dejar al profesor Luis Osvaldo para que se los muestre. ¿Vale? Buenos días, tardes, perdón. Soy el profesor Luis Osvaldo Sánchez. Imparto la materia de inglés para economía 1 y 2 en el turno vespertino. Antes de empezar con las preguntas, les comento, en la evaluación curricular que se realizó justo antes de la pandemia, venía una pregunta o un dato muy importante. Decía, dentro de todas las escuelas en las que se le hace el estudio, todas las escuelas de economía, de la UAM, de la UNAM, del ITAM, del Monterrey, todas las escuelas hacen examen de comprensión de lectura en inglés para poder titularse, menos una, pues ya saben cuál, ¿no? La Superior de Economía de aquí del Politécnico. Fíjense que no hay una reglamentación clara de parte del Politécnico para poder titularse en cuanto a la comprensión de lectura, pero, es decir, aquí en esta parte, cada escuela debe de tener su propia reglamentación. Si ustedes conocen compañeros de otras unidades académicas, hay unos que sí hacen examen de comprensión de lectura y hay otros que no, como es el caso de la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Dijimos, bueno, vamos a hacer una encuesta para ver la importancia de la materia. ¿Por qué la importancia de la materia? Porque algún profesor algún día escuchaba ahí en los pasillos, decía, pero pues con un traductor ya, ¿no? O sea, con un traductor ya se libran de toda la materia y dices, bueno, pues entonces para eso también están los programas como R, eViews, Stata. Entonces, con un programa ya se libra de toda esa parte, ¿no? Entonces, no, realmente, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en la materia de inglés para economía no enseñamos inglés. O sea, no es de que vamos a ver el verbo to be, vamos a ver los tipos de conjugaciones. Nosotros vemos textos académicos en inglés, vemos noticias, vemos lecturas, y a partir de todo esto lo que buscamos nosotros es la comprensión de textos económicos. Por eso es importante para nosotros, porque nosotros no solamente estamos vinculados a enseñar el inglés, pues en ese caso pues está el CELEX, ¿no? Pero nosotros lo que estamos buscando es que sea esa correlación, la parte económica con la parte de inglés. Es a partir de eso que nosotros buscamos, número uno, pues estrategias de lectura, ¿no? Para que los alumnos puedan entender la lectura aún sin saberlo, ¿eh? Porque fíjense bien, vamos a ver un poco las estadísticas. Nos dice, aquí primera pregunta, ¿qué semestre cursas? Están los alumnos de primero y de segundo, que son la mayoría, ¿ok? Que es en general, pues como se imparte la materia inglés para economía 1 en primero, inglés para economía 2 en segundo, ¿ok? Siguiente, por favor. Ahora dice, ¿cuál consideras que es tu nivel de inglés en producción escrita? Fíjense bien, 67.7 pone que es básico, pero fíjense bien, porque el básico, la mayoría de los muchachos piensa que con saber decir su nombre, su edad ya es básico, pero ya los enfrentas a un texto económico y resulta que no, que ni siquiera es básico. Entonces es mucho trabajo que tenemos nosotros como profesores, porque como les vuelvo a comentar, tenemos esa correlación entre el inglés y la economía. Siguiente, por favor. Dice, ¿consideras que la enseñanza del inglés vinculado a la ciencia económica es importante para tu formación como economista politécnico de acuerdo al perfil de egreso de nuestra escuela? Obviamente, la mayoría de ustedes, nosotros hicimos una encuesta y pudimos encuestar a 533 alumnos,
que es, digamos, casi la mayoría de los alumnos, ¿no?, de primero y segundo semestre. Pero ¿por qué consideramos que es importante que venga dentro del perfil? Porque cuando los alumnos salen de la carrera, ¿sí?, y dicen, ¿sabes qué? Tú, economista politécnico, es muy bueno, pero no sabes inglés, ¿sí? O sea, no sabes ni leer un texto en inglés. Entonces, por eso se pierden muchas oportunidades de trabajo. Después, consideras que las unidades de aprendizaje inglés para economistas constituyen un eje necesario en la formación del economista para encarar los retos profesionales actuales. Evidentemente, la mayoría piensa que sí. Nosotros en la materia hay una parte donde nos dedicamos a analizar noticias actuales, noticias del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues necesitamos, ¿no?, esta parte, ¿cuál es la visión que tienen desde un periódico de habla inglesa? Por ejemplo, también los programas, ¿sí?, Stata, Views, Python, todo eso son en inglés. Entonces, por eso es necesario, no voy a estar todo el tiempo con el traductor a la mano. Necesitamos tener ese conocimiento. Por favor. Ok, las unidades académicas de inglés para economía dentro del mapa curricular. Nos dice, ¿consideras que es necesario que la materia de inglés para economía se impartiera en más de 2 semestres? La mayoría piensa que sí. ¿Preferirías que las materias de inglés para economistas se enseñaran fuera de la currícula básica de la carrera? Es decir, que adquirieras estos conocimientos solo con cursos externos. Fíjense bien, aquí son 2 cosas bien importantes. Esta parte, nosotros les preguntamos, a ver, ¿consideras que la materia se debe dar por fuera de la parte de inglés y que solo se vean temas económicos? Aquí la mayoría piensa que no. ¿Por qué? Pues porque no estamos desligados del mundo actual. Ustedes realmente no están desligados. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Ah, bueno, ¿sabes qué? Quiero aprender la parte de inglés, pero vinculado a la ciencia económica. Porque si no, hay personas que vienen, varios alumnos que vienen, llegaron de Estados Unidos y me dicen, oye, prof, pero lo que pasa es que, pues sí, yo hablo inglés, pero ya para leer un texto económico, pues no, o sea, realmente no me hallo, porque a final de cuentas vienen muchas palabras técnicas enfocadas a lo que es la materia. Entonces, por eso es importante que, como la mayoría de los alumnos lo consideran, que se pudiera impartir al menos 1 o 2 niveles más para que tuvieran ya un contexto claro, ¿no?, de la materia. Siguiente, por favor. ¿Consideras que las unidades de aprendizaje inglés para economistas te han ayudado a mejorar tu conocimiento del vocabulario técnico económico en inglés? Fíjense bien, totalmente de acuerdo en azul, ¿sí?, de acuerdo en rojo, ¿sí? Es decir, la mayoría de los alumnos considera que a partir de tomar las materias de inglés para economía 1 y 2, ¿sí?, su vocabulario técnico que tienen del idioma ha mejorado. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Consideras que las unidades de aprendizaje inglés para economistas te han ayudado a mejorar tu comprensión lectora de textos económicos? Fíjense bien, totalmente de acuerdo y de acuerdo. O sea, al final de cuentas, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la materia? Empezamos con una materia, con una lectura. A partir de esa lectura, ¿qué es lo que buscamos? Hay técnicas y hay estrategias de lectura que se pueden aplicar desde la persona que no sabe nada hasta la persona que ya tiene un conocimiento, digamos, intermedio avanzado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como profesores? Enseñar ese tipo de estrategias para los alumnos, para que los alumnos puedan comprender el texto en su mayoría y darle sentido. ¿Qué siguiente, por favor? A lo largo de la carrera, los docentes de las diferentes asignaturas han incluido textos en inglés como parte de su formación académica. Fíjense bien, hay cosas bien importantes, ¿sí? A lo largo de la carrera, los docentes de las diferentes asignaturas han incluido textos en inglés como parte de tu formación como economista y pone siempre el 28%, frecuentemente el 18%, ocasionalmente, casi nunca y nunca, que literalmente es la mitad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en esta parte? Entonces estamos viendo que no hay como una continuación
o una bibliografía que les puedan proporcionar los profesores en inglés, y por eso su conocimiento se queda del idioma y del vocabulario, se está quedando hasta ahí, ¿sí? Cosa que pues, debemos de trabajar entre todos para que la bibliografía que se pueda presentar o los documentos a los compañeros, a los alumnos, sea en inglés para que puedan seguir practicando. Por favor. En el marco de la movilidad académica internacional, ¿considera necesario que a lo largo de la carrera tuvieras la opción de cursar diversas asignaturas en inglés? Ponen que sí. Fíjense bien, los diversos programas de movilidad que hay aquí en la institución, es necesario que tengan inglés. Aún si ustedes se van a España, si se van a Argentina, es necesario que tengan inglés. ¿Por qué? Porque las asignaturas o varias que cursan en diversas universidades son en inglés, porque viene gente de todo el mundo. Entonces por eso es importante. Aquí la escuela sí tiene diversos programas. Fíjense bien cuántos se van y por qué no se van. No es por el promedio, no es porque no cumplan con los requisitos, simplemente no saben inglés. Entonces por eso es importante la materia, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, y bueno, finalmente les comento, ¿no? La mayoría de los economistas a nivel internacional maneja el inglés al menos como segundo idioma. Por eso es importante. Si ustedes ven aquí, como dicen, ¿no? A los camaradas, sabían inglés los dos, y no era su lengua materna. No era su lengua materna, por eso es importante el uso del idioma. ¿Okay? Bien, vamos a las conclusiones. En la estrategia didáctica vamos a responder qué estoy enseñando y cómo lo enseño. Pues son estas estrategias que se utilizan para comprensión lectora, ¿no? Empezando con estrategias de lectura que ustedes están viendo en sus materias, como es el skimming, el scanning, estrategias generales que son predecir contenido, activación de esquemas, las habilidades académicas, que aquí vemos las principales, diferentes procesos que tienen individualmente para leer, los aspectos lingüísticos, que es la estructura de los enunciados en inglés, sí se les da una visión de cómo se llevan a cabo porque es fundamental, y la identificación y usos de conectores, ¿no? Como en el idioma inglés se utilizan en función de las oraciones que estamos utilizando, y en nuestro caso pues los tecnicismos para abordar textos económicos en inglés. ¿Sale? Y bueno, en la organización académica, pues aquí la vamos a tomar como pues es constante. Se hacen continuas reuniones analizando la necesidad de mejoras en los programas de nuestra unidad de aprendizaje, y pues la finalidad es estar a la vanguardia, ¿sale? Esto es una ciencia económica del siglo XXI a través, como les comentó el profesor Luis Eduardo, con todos estos textos, noticias, estar a la vanguardia, no todo actualizado. ¿De acuerdo? Bueno, con los saberes de frontera, pues aquí los podemos abordar de muchas formas, ¿no? Principalmente, pues la comprensión de textos en inglés, a través de selección de textos jurados y pues con alto prestigio, ¿no? Los tenemos que revisar y adecuar a los tiempos que tenemos, ¿no? Ustedes saben que las unidades de aprendizaje tienen un tiempo también muy reducido, y pues lo que se tiene que hacer es adecuarlos para poder presentarles a ustedes, los estudiantes, pues lo más relevante. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a tocar un poquito lo que nos marcan de la nueva escuela mexicana, donde también se está pidiendo, ¿no? Que se vuelvan estas personas reflexivas, que los alumnos aprendan, sean proactivos y sean responsables de su propio proceso educativo. En pocas palabras, que aprendan a aprender, ¿no? Y con nuestra materia, pues que se aprendan y se desarrollen estas estrategias de lectura, que son lingüísticas, discursivas, de vocabulario, así como de aprendizaje, y las habilidades académicas que le permitan leer estos textos económicos en inglés de manera independiente y crítica. Y no nada más de nuestra materia, sino de todas las materias que implican tener muchas horas de lectura, ¿no? Porque creo que es una deficiencia que vemos en la mayoría de los estudiantes, que son deficientes en pues, estas estrategias de lectura asertiva. ¿De acuerdo? Y pues para finalizar, las conclusiones y recomendaciones que tenemos de nuestra academia pues son las siguientes, ¿no? Que el idioma inglés es fundamental en la trayectoria académica, así como en el desempeño del ámbito laboral y profesional.
nuestra responsabilidad como unidad académica es seguir fortaleciendo los proyectos del instituto, que es la internacionalización, ¿no? Y pues tenemos estas 4 recomendaciones, que es lo que estamos mencionando todos: actualizar nuestros programas de unidades de aprendizaje y que a la planta docente se le prepare de manera adecuada para impartir las unidades, ¿sale? Y bueno, los lineamientos que nos dice la CONACYT con los saberes, cumplirlos y ofertar más unidades de aprendizaje que se impartan 100% en inglés para darle continuidad y seguir ofreciendo pues esta educación de calidad que nuestra unidad siempre pues ha tenido como objetivo principal, ¿vale? Y listo, pues con esto terminamos, les agradecemos su atención y pues adelante. Ahora toca turno a la licenciada Tania González para exponernos lo referente a la parte pedagógica. Aquí, muchachos, sí les pido un poquito de atención, mucha contribución de parte de ustedes en los aspectos pedagógicos que ustedes vayan vislumbran en las horas de clase, y que sea esa parte la que nos apoyen ustedes. Soy la pedagoga de la escuela. En lo que inicia la presentación, yo quiero comenzar con una frase de John Gotondana que dice: quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Yo creo que para ustedes como docentes es muy importante grabarse esta frase, porque debemos de ser conscientes de todos los procesos educativos que conlleva estar en frente del grupo. Bueno, yo voy a tratar 2 modelos importantes. El primero va a ser la nueva escuela mexicana, sus principios y orientaciones pedagógicas, y el segundo va a ser el modelo educativo institucional y cómo es que se relacionan. Primero, quiero comenzar con que la nueva escuela mexicana surge de estas modificaciones sociales, económicas y políticas que se están dando en el país, y su finalidad es la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos que comprender que venimos de 2 modelos anteriores. El primero es del 2011, que estaba basado en competencias y estándares de calidad. Aquí es donde comenzamos con el proceso de competencias, donde comienza a haber este tipo de habilidades, desarrollo de estrategias, aprendizajes que los alumnos debían de egresar para ver qué tanto eran capaces de responder laboralmente. Posteriormente viene la reforma del 2017, que es la educación basada en competencias clave. Aquí ya no solo es una competitividad que se da como la del 2011, sino aquí ya se ve al alumno de una manera como más humana y se toman en cuenta estos procesos cognitivos, al igual de que comienzan a introducirse los valores que todo humano debiésemos tener. La nueva escuela educativa se basa en el humanismo. ¿Cuál es la parte fundamental del humanismo? Bueno, pues está basado en un proceso educativo a partir del desarrollo que va a responder hacia las habilidades, capacidades, desarrollo, destrezas y valores que los alumnos tienen que ir desarrollando durante todo su proceso educativo. También aquí es muy importante porque el docente va a ser guía y facilitador de los procesos educativos, pero no lo interpretemos como el yo te doy el material, yo te doy lo que tú tienes que desarrollar y tú hazte bolas, ¿no? Sino es un ir y venir de proceso de enseñanza-aprendizaje, donde también los alumnos tienen que ser partícipes de una metodología activa. Bueno, este modelo va a tener 4 ejes importantes, que es la asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La que sigue.
La asequibilidad se toma en cuenta como una educación gratuita y obligatoria. Aquí se reformaron los artículos 3º para poder incluir a nivel cognitivos con habilidades culturales, de desarrollos sociales y demás. En cuanto a la accesibilidad, pues va a manejar lo que es la inclusión, educación obligatoria y gratuita nuevamente. La inclusión, pues aquí ya también tenemos que incorporar a nuestros alumnos hacia ciertas actividades de igualdad de género, acceso al conocimiento. La aceptabilidad. Con todo lo anterior, el alumno debe de sentir que dentro del aula, dentro de todo su proceso que va a durar académico, él tiene que sentir la seguridad, la calidez, y los docentes van a formar un eje fundamental, porque debido a toda su experiencia, a todos los procesos que ellos traen profesionalmente, pues van a servir como asesores, no solo asesores académicos, sino también emotivos. En cuanto a la adaptabilidad, se refiere a la adecuación del contexto social y la promoción de los derechos humanos. Es decir, nuestro modelo educativo ya debe estar enfocado, basado hacia lo que nos rodea como comunidad estudiantil, ya sea dentro y fuera, al igual que a ustedes como docentes. Bueno, ¿qué pasa con el proceso educativo con este modelo? Bueno, pues aquí los principales ejes que tiene, pues es que debe de tener, o deberíamos considerar en este nuevo rediseño, programas que tengan perspectiva de género, inclusión, respeto a la diversidad y derechos humanos. Aquí los alumnos ya deben estar enfocados hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje autónomo. Tiene que haber mayor autonomía docente para desarrollar didácticas innovadoras. ¿Esto qué significa? Que deben considerar programas académicos que tengan un marco definido, pero que a su vez, cuando ustedes se encuentren en el aula, precisamente por toda la diversidad con la que se van a encontrar con los alumnos, pueden decir: esta actividad a mí no me funciona, ¿no? Este modelo no me funciona, esta metodología de trabajo, por lo tanto yo voy a tener esa facilidad para hacer esas modificaciones y poder llevar o encaminar a los alumnos hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje activo. Se debe de considerar los procesos de desarrollo biopsicosocial. ¿Esto qué significa? Que ya vamos a incorporar a los alumnos desde su proceso físico, biológico, social, psicológico, emotivo, ¿no? Ahorita con todo esto que venimos saliendo de la pandemia, nos venimos dando cuenta que los alumnos vienen de un proceso a distancia, donde ya no saben interactuar, donde están dispersos. Entonces tenemos que poner mayor énfasis en programas de metodologías activas. La planeación debe de estar enfocada hacia fomentar avances de acuerdo a los ritmos de los alumnos. Es decir, lo que les decía, ¿no? Si nosotros vemos que de cierta manera el alumno no está rindiendo, no está logrando los niveles cognitivos que la asignatura se está proponiendo, ver de qué manera podemos ir apoyando al alumno para que él pueda resolver y lograr esos niveles cognitivos a los que se desea llegar. La clave van a ser las trayectorias formativas. ¿Qué son las trayectorias formativas? Bueno, a partir del aprendizaje previo que tiene el alumno, nosotros vamos a ir trabajando y ver cómo irlo apoyando en ese desarrollo. Se le conoce como un rehacer el conocimiento, porque ellos ya deben de traer, o ya traen un conocimiento previo en el que ellos van a ir haciendo ese desmembramiento de lo que ya conocen con ese nuevo conocimiento que van a ir adquiriendo. El proceso de evaluación pues tiene que ser un proceso significativo, continuo. ¿Qué significa? Que pues tenemos que seguir considerando la evaluación formativa, la sumativa y la que nos va a anteceder para saber cómo es que vienen en cuanto a conocimientos. Ahora, el modelo educativo institucional MEI. Bueno, pues yo me imagino que la mayoría ya lo conoce, está centrado en el aprendizaje y va a promover o promueve la formación integral de calidad científica y humanista, al igual que la tecnológica. Como pueden ver, pues nosotros como instituto no diferimos tanto del nuevo modelo educativo que se está proponiendo en la escuela mexicana.
promueve el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades, valores y el aprendizaje autónomo. Nuevamente son ejes que ya está tocando la nueva escuela mexicana, pero al final nosotros ya los teníamos dentro del modelo educativo. Es un facilitador de procesos flexibles e innovadores, permite a los egresados combinar teoría con la práctica, que es lo que les comentaba de las trayectorias formativas. Bueno, me han estado preguntando, ¿tú crees que tiene relación la nueva escuela mexicana con el MEI? Por supuesto que sí, nosotros ya estábamos ahí desde antes. ¿Cuáles son las deficiencias que yo he notado y donde principalmente tenemos que vernos enfocados? Es que no hemos visto aún reflejado todos esos procesos que marca incluso el MEI en cuanto a los programas sintéticos, en cuanto al desarrollo curricular, aún no se ven ahí reflejados. Entonces, pues obviamente los principales retos a los que nos vamos a enfrentar o se van a enfrentar ustedes como docentes a la hora de rediseñar sus programas sintéticos, pues va a ser tratar de integrar esta parte flexible, inter, multi y transdisciplinaria, al igual que la inclusividad y la perspectiva de género, porque hasta el momento pues los programas sintéticos no cuentan con ninguno de estos ejes. A lo mejor cuentan con la multidisciplinariedad y más que multi yo diría que inter, pero aún así no se ve reflejado en todas las unidades de aprendizaje ni tampoco llegan a concluir en esa relación que podrían tener unas con otras. Bueno, otro de los retos pues va a ser que incorporen las trayectorias formativas, puesto que necesitan de metodologías activas para hacer un trabajo que pueda llegar hacia esa participación activa, trabajo colaborativo, donde los alumnos ya tengan un acompañamiento y una asesoría. También se busca que se integren o deberían considerar integrar un plan de detección de necesidades, porque no lo hay. Tienen demasiadas encuestas de evaluación, tienen por departamentos mucha información que solo se queda en cada uno de los departamentos y nunca se aterriza hacia ciertos informes donde constantemente se esté viendo esa actualización de cómo está el alumno, cómo están ustedes en cuanto a academias, qué procesos les hace falta de actualización. Y pues nuevamente en cuanto a las planeaciones actualizadas que incorporen estrategias sustentadas en las metodologías activas y participativas, es decir, que ya no lo dejen simplemente en esta cuestión de un resumen, un mapa mental, un cuadro sinóptico, sino ya que busquen acerca de, por ejemplo, una aula invertida, que busquen los ABPs, los procesos de enseñanza basados en problemas o en aprendizajes o de roles, para que los alumnos puedan aterrizar esa información que ya tienen y también ustedes no sea desgastante estar revisando tanto ensayo, tanto cuadro sinóptico, tanto mapa mental, porque tienen alrededor de 45 alumnos o menos, pero no son menos de 20 los alumnos que tienen por aula. Entonces sí se deben de considerar las metodologías activas para que ustedes puedan disminuir el trabajo y sobre todo que los alumnos puedan llevar ir y venir de información para con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias, eso sería todo de mi parte. Bueno, damos enseguida para alguna pregunta de parte de ustedes que quieren hacer a nuestros ponentes de la reflexión que han compartido con ustedes, algún comentario, alguna pregunta que también los vuelva a hacer a reflexionar con su comentario, con su pregunta. ¿Alguna de ustedes? Maestra. Gracias, buenas tardes, María del Carmen Corchado, para servirles. Pues yo realmente lamento que tanto inglés como economía internacional estemos rezagados en el número de unidades. En otras universidades efectivamente se dan 5 o 6 cursos de inglés y se tiene que hacer un examen para entrar a la carrera. Si el alumno, por ejemplo, en la Autónoma de Aguascalientes
no cumple con los niveles de inglés, tiene que cursar 5 semestres de inglés y aún así todavía les falta. Y aquí yo lamento que sean únicamente 2 unidades de aprendizaje, porque los chicos no solamente necesitan leer el inglés. He escuchado a jóvenes egresados que hacen sus entrevistas y los entrevistan en inglés, y ellos son los que se quedan. Entonces no es nada más la lectura de comprensión, sino también el speaking que se comenta en inglés, lo que se necesita, y se necesita de manera técnica, porque no les preguntan what's your name o where are you from, les preguntan cosas técnicas. Entonces, lo que yo sí lamento es que el inglés, y sobre todo vinculado con el área internacional, que es la academia que yo represento, únicamente tengamos 2 unidades de aprendizaje. Ya mañana se platicará sobre economía internacional. Es una lástima que tengamos solamente 2 materias. Estoy de acuerdo con historia, que se hacen falta más geopolíticas, pero creo que están mal ubicadas, al igual que innovación. Tendrían que estar contextualizadas en un departamento de economía internacional para darles el enfoque necesario, sobre todo ahorita que estamos viendo lo del nearshoring y todos estos cambios en la globalización. Considero que la geopolítica y la innovación deberían de estar contextualizadas en el departamento de economía internacional. Y al igual que, por ejemplo, en el caso de economía financiera, yo me pregunto si las finanzas públicas no son macroeconomía. Y si es macroeconomía, como creo que sí lo es, también haría falta ubicarla. Lo que veo yo, y ojalá no caigamos en los demás diagnósticos igual, como que queremos seguir defendiendo nuestra área, ¿no? Que las materias que tengo yo en un departamento no se muevan, no se tenga que cambiar, no se tenga que adelgazar el departamento. Y lo que han dicho la mayoría de nuestros expositores, y sobre todo los que vienen de fuera, es que no caigamos en esto, en defender mi coto de poder, en que si yo doy esta materia no se puede mover de ahí, porque al final a los que perjudicamos es a los jóvenes, porque no les damos alternativas de nuevas materias que se requieren, de cambios y actualizaciones, no solamente en las materias, al interno de la materia, sino en la organización de la carrera y en las nuevas tendencias, sobre todo a nivel mundial. Por eso lamento lo del inglés y lo de la economía internacional. Y en cuanto a la nueva escuela mexicana, yo tengo muchos, ¿cómo le pudiera decir? Pues quisiera que se tomara precaución con esa escuela mexicana, porque para entrar al modelo por competencias se llevó más o menos un proceso de 10 años, en lo que por ingresos del Banco Mundial, de la OCDE y del gobierno mexicano se estuvieron capacitando maestros desde preescolar. Cuando iban avanzando esas generaciones, siguieron los de primaria, después los de bachillerato, y hasta ahí nos quedamos, porque nunca hubo una capacitación para maestros de educación superior por competencias para nivel superior. Pero el tiempo que se le invirtió al modelo por competencias no fue nada más por un decreto o porque ahora amanecí con la idea de que hubiera una nueva escuela mexicana, así como amanecí con la idea de cancelar un aeropuerto, más o menos igual. Es toda una capacitación de la planta docente, y capacitándonos por etapas no logramos que la educación superior fuera por competencias, porque lo que damos en economía, la mayoría, no es una educación por competencias, lo que damos es una educación tradicional. Porque yo quisiera saber cuántos de los grupos han llevado, por ejemplo, estudios de caso, han tenido competencias transversales, han estado practicando la autogestión, han estado practicando la tolerancia, que al final, cuando se entrevista para un trabajo, eso de lo que van, sobre estas competencias. Las empresas no les están entrevistando ya por exámenes psicométricos o por cuánto sabes de la carrera. Les están evaluando qué tan tolerante eres al fracaso, qué capacidad tienes tú para trabajar colaborativamente, qué tanto eres resiliente. Entonces, esas competencias no las estamos enseñando, nos las saltamos, y ahora ya queremos ser humanistas, y ahora ya queremos no solamente acompañar académicamente al alumno, sino darle consejos. Cuidado con eso, cuidado, porque para eso están los tutores. Yo no soy tutora. Tutores, y bueno, ni los tutores pueden dar consejos, y
Y eso lo sabemos quienes damos clase y quienes alguna vez nos formamos como tutores. Si yo detecto un problema de anorexia, de drogas, de bulimia, yo, economista, no puedo dar un consejo. Yo, madre de familia, no puedo dar un consejo. Sí te puedo acompañar con el psicólogo, con el psicoterapeuta, que te va a dar el consejo, pero yo no. Entonces, si la escuela mexicana está marcando esto, cuidado, porque entonces lo estamos llevando muy alegremente. ¿Y qué tal que yo soy una persona antiaborto y tú lo que quieres es una proaborto? Ahora también, si mi programa de estudios no tiene la posibilidad de que ninguna materia meta yo la equidad de género, tampoco lo vamos a forzar. No lo podemos forzar si yo estoy hablando de otras cosas. No todo, por favor, está en tendencia de moda, o debe de estar en tendencia de moda. Yo estoy por equidad de género, para que no se entienda otra cosa. Pero de ahí a forzar mi enseñanza, mi materia, a hablar forzosamente sobre equidad de género o sobre inclusión, cuando mi materia no da para eso, discúlpenme, no lo voy a hacer. Y no porque lo diga una nueva escuela mexicana. Era lo que quería comentar. Gracias. Alejandro Domínguez, a sus órdenes. Maestro de macroeconomía. La política fiscal y la política monetaria es macroeconomía. ¿Sí? ¿En Keynes? En la escuela keynesiana tradicional, a Samuelson. En la nueva escuela post-keynesiana, el estilo macro, en todas sentido. ¿Sí? Pues, bueno, si no contestaba como maestro de macro, ¿qué es macro? Pues entonces, para que esté aquí. Una preguntita técnica. Sobre todo los maestros que leyeron, van a proporcionar el material para que lo suban sí, porque esto me lleva a que con honestidad sí tenemos que hacer un ejercicio de transversalidad, porque a veces da la impresión de que estamos dando lo mismo bajo diferentes nombres. Entonces sí tenemos que meternos en ese tema. Pero yo por eso estoy pidiendo, porque me sorprende de repente mi ignorancia de qué es lo que están dando en otro lado, ¿no? Y pues yo lo estoy dando, pues ¿quién lo va a dar? Y abrir espacios tal vez pues, para nuevas asignaturas. Pero en la Academia de Macro estamos pensando en incorporar algunas cosas. Eso es todo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Por favor. Gracias. Buenas tardes. Bueno, soy la profesora Maribel Gómez Escobar, estoy en el área del Departamento de Historia y Geopolítica. Mi pregunta es para la licenciada, que es pedagoga de la escuela. Bueno, me extrañó que no escuchara la incorporación de la formación en sustentabilidad, ¿no? Porque, bueno, pues se ha estado manejando desde hace algunos años este diplomado en sustentabilidad para la educación científica y tecnológica en el Instituto Politécnico Nacional, en el cual nos han dicho a todos los profesores que hemos tomado este diplomado que incorporemos toda la parte de sustentabilidad en las materias, ¿no? De qué manera, a través de precisamente de actividades muy dinámicas y de estas actividades prácticas, debemos incorporar temas de sustentabilidad en todas las materias, ¿no? Y bueno, esa es una pregunta, la parte de la sustentabilidad. Y también, bueno, el Politécnico ya se ha manifestado con respecto a la educación 4.0, ¿no?
estamos hablando ya de que, bueno, estamos en una industria 4.0, otros países ya están hablando de 5.0 y hasta 6.0, pero nosotros estamos en la 4.0 y se manejan ejes transversales como el Big Data, la inteligencia artificial, las simulaciones, la realidad aumentada, el blockchain, y bueno, muchas otras, ¿no? Que son ejes de la industria 4.0. Para esta industria 4.0 se están requiriendo habilidades blandas, ¿no? Lo que hablaba la maestra Carmen Corchado. Las habilidades blandas, pues bueno, que tienen que ver precisamente con esta parte de la resiliencia, el liderazgo, la comunicación, la tolerancia, el servicio. Entonces, bueno, mi pregunta es, licenciada, esa parte, ¿usted cómo contribuiría para que los profesores incorporaran la parte de la sustentabilidad y las habilidades blandas que requiere la educación 4.0 para formar talento 4.0 para la industria 4.0? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Bueno, en cuanto a la sustentabilidad, a mí se me olvidó tocar el punto, pero también es algo que toca el nuevo modelo educativo mexicano. No está fuera, lo tienen la asequibilidad y todavía pretenden trabajar con esto. En cuanto al modelo 4.0 que maneja el Politécnico, aquí tengo yo como una brecha porque ahora que regresamos de pandemia, pareciera que se hubiese olvidado, porque ya no lo están tocando. De hecho, hace como 2 años salió un artículo precisamente donde hacían una comparativa en cuanto al modelo 4.0 y al modelo por competencias que maneja el Politécnico. El MEI todavía tiene hasta el 2025 y me parece que ya lo están modificando, pero también tienen que hacer esa incorporación de esos saberes que vienen de la nueva escuela mexicana, puesto que nosotros estamos dentro de ello por la cuestión de que el Politécnico es una institución federal que pertenece a la SEP, no tenemos una autonomía como tal. Entonces sí hay ciertas cuestiones que se tienen que rescatar. Obviamente, como todo modelo, no es que la escuela lo vaya a adaptar tal cual, al igual que la parte de esta educación 4.0. Todos tenemos que ir viendo cuáles son las necesidades educativas que tiene nuestra institución y cuál es lo que podemos rescatar de estos modelos y qué no se puede rescatar. En cuanto a la parte de las habilidades blandas y yo cómo puedo apoyar esa situación, primero que nada tendrían que trabajar por academias con ustedes para checar cuáles son los ejes, los temas que se van a modificar y hacia dónde los van a direccionar, para que yo de esa manera pueda intervenir y pueda asesorarlos, porque mi trabajo solo es asesoría. Pues no sé si aclare su duda. ¿Sí? Gracias. Hola, buenas tardes, soy Efraín Bringas y mi pregunta también es para usted, Tania. Es muy específica respecto de las características que se recuperan en el documento donde está planteada la idea de la nueva escuela mexicana, sobre todo con respecto de la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad, en fin. Pero me surge una duda ahorita en estos momentos, si esos principios, que si mal no recuerdo en el texto están referidos como que son las propuestas de un autor Turnovsky, no lo recuerdo ahorita con precisión, tiene un nombre medio entre ruso y polaco, que es el que propuso estas ideas, si efectivamente están plasmadas en la Constitución o en todo caso están plasmadas en la Ley de Educación, porque pues probablemente sí, suena muy interesante esas propuestas, pero la cuestión es si efectivamente están plasmadas en los reglamentos que existen en nuestro país. Gracias. En cuanto a los reglamentos que están plasmados, yo nuevamente vuelvo a hacer esa parte. Nosotros como institución, en cuanto al modelo educativo institucional, ya nos encontramos aquí.
O sea, para nosotros no debería ser nuevo escuchar esos términos, ¿no? Asequibilidad, aceptabilidad y demás, porque ya estábamos dentro. ¿Qué es lo que está pasando que realmente no se han aplicado en distintas adscripciones, ¿no? En cuanto al diseño curricular. De hecho, muchas ya también comienzan a hacer esa incorporación, o más que incorporación, a capacitarse para direccionar hacia allá los diseños curriculares. Pero pues yo considero que sí están dentro del marco normativo del Politécnico. Bueno, si me lo permiten, justo cuando hacíamos el trabajo o elaborábamos el diagnóstico, les decía yo a los presidentes de academia que estaban aquí, con mucho gusto voy a ser la vocera, pero al final del día la presencia de cada uno de ellos es importante. Yo a título personal diría algo que alguna vez discutimos con el profesor Bringas: si micro y macro tendrían que estar separadas. No, tienen que ir, pero... No, o sea... Eso es, desde mi perspectiva, escuela clásica, por eso, pero tendrían que separar. Yo solamente lo estoy contestando. En un departamento, por ejemplo. Solamente lo estoy mencionando porque lo estoy diciendo a título personal, pero me gustaría darle la palabra a la profesora Isabel María del Rayo, que ella es la presidenta de nuestra academia. Bueno, pues muchísimas gracias primero a los alumnos que pues están presentes en este foro, que es muy importante. Ya muchos chicos se fueron, llegaron otros grupos que se perdieron la primera parte de la exposición. Creo que por respeto a ellos es importante pues meterlos en contexto. En este foro se está planteando la presentación del Departamento de Economía Financiera y de los Negocios, el Departamento de Historia, el área de inglés y bueno, la maestra pedagoga que nos viene a hacer todo un replanteamiento de la directriz educativa que tiene que ir guiando este diseño curricular. Ahora, hablar de las academias dentro de cada departamento es implícitamente tener claro la pertinencia de las academias dentro de cada departamento. Un punto muy importante que sí es importante mencionar, cuando se habla de rediseño curricular a título personal, creo que tendría que priorizarse el robustecer o fortalecer los programas académicos de las unidades de aprendizaje. Más de que cambiar una academia a otro departamento, porque eso es un reciclaje. O sea, no se trata de mover academias a uno a otro departamento. Se trata de fortalecer los programas académicos que rigen pues, el trabajo en aulas de cada unidad de aprendizaje. Yo les pregunto a muchos alumnos, ¿cuántos alumnos de cada unidad de aprendizaje al inicio de un curso se toman el detalle de leer el programa? ¿Y cuántos alumnos tienen claro que un programa es un programa sintético? Porque ustedes, mis alumnos, saben, porque aquí hay muchos de mis alumnos, saben que para poder yo meterme al tema de política fiscal, ingresos y gastos, por supuesto tengo que tener temas que los meten en contexto para entender el manejo de los ingresos y gastos. Por lo tanto, el programa es sintético y hay muchos temas de frontera que tienen que incluirse para poder entender los objetivos, las unidades temáticas que los programas realizamos. Ponernos ahorita a discutir si finanzas públicas, teoría política monetaria y finanzas públicas debe de estar en el departamento de economía financiera de los negocios o debe de estar en otro departamento, pues es superficial a mi forma de ver. Sin embargo, creo
creo que los maestros, la maestra Corchado, y de todo mi respeto, me antecede, ella tiene un fundamento más profundo. ¿Por qué debe de estar en el departamento? Yo les quiero decir, el maestro comenta, pues sí, la política fiscal es macro. Los estudiosos del tema, porque somos estudiosos del tema, sabemos que para que en un año se tomen decisiones de ingresos y de gastos, cuando, bueno, saben ustedes el calendario, esos documentos jurídicos, pues todo lo que tiene que ver con ingresos, todo lo que tiene que ver con gastos, pero el documento que precede ese paquete económico son los criterios generales de política económica. Y esos criterios generales de política económica, por supuesto que lo que presenta es el estado que guarda la economía nacional e internacional en los grandes indicadores macroeconómicos. No se puede predecir o plasmar los ingresos que se espera obtener en beneficio fiscal, ni lo que se va a gastar, si no tenemos el contexto de qué estado guarda la economía nacional e internacional. Entonces, la macroeconomía es un escenario necesario para la toma de decisiones. Todas las unidades de aprendizaje están interrelacionadas, es multidisciplinario todo el conocimiento que se tiene. A título personal, considero, por los años que tengo de impartir esta unidad de aprendizaje, que ya son muchísimos años, que preocupémonos por fortalecer los contenidos de los programas, por actualizar nuestras bibliografías, pero también preocupémonos por tener ubicados los conocimientos de frontera, es decir, todas las acepciones que en lo horizontal y lo vertical son pertinentes para nuestro tema de estudio. Por ejemplo, como se planteó en el diagnóstico de la materia de finanzas, bueno, el diagnóstico de mi academia, las acepciones en horizontal, pues es la Planeación Nacional del Desarrollo. No podemos centrarnos en el manejo de ingresos y de gastos que tiene que ver a un ejercicio fiscal cuando no se conoce el Plan Nacional de Desarrollo a 6 años. Ni se conocen los programas sectoriales ni institucionales, ¿no? Esas acepciones horizontal permiten conocer, permiten tener elementos, conceptos necesarios para comprender los conceptos de las unidades de aprendizaje. Las acepciones en lo vertical, pues son todas las teorías nuevas que también se consideran como conocimientos de frontera, tanto las verticales como las horizontales, que nos dan luz para ver qué planteamientos novedosos hay y cómo se pueden retomar, no dejando de lado pues todo lo que tiene que ver con las particularidades de un país, el desarrollo de un país, los cambios que sexenalmente se presentan. Entonces, esa es mi intervención. Les agradezco mucho. Tenemos un par de preguntas más. Profesor Bringas, quisiera yo hacer aquí un comentario nada más. Si acotamos, nos estamos llevando comentarios muy buenos para efectos de reflexionar sobre nuestra reflexión que han compartido los ponentes aquí, ¿no? Y creo que todavía hay mucha tarea que hacer con las preguntas y las observaciones que los profesores están haciendo. Adelante, profesor. Bueno, perdón por la segunda intervención, pero es un poco para alusiones personales porque fue Mariel quien me citó para tratar de reaccionar con respecto a un comentario del profesor Alejandro. Entonces, en ese sentido, pues pido disculpas por usar el micrófono por segunda vez. Yo creo que también sería pertinente que nos preguntáramos, y toda la comunidad de la escuela,
si también en esta revisión que se está haciendo sobre el plan de estudio debería de abarcar la conveniencia de cómo están diseñados los departamentos en nuestra escuela con respecto a las materias que tienen asignadas. Efectivamente, yo como, pues, creo que dejó claro María, soy de la idea de que tanto micro como macro deberían estar en el mismo departamento, que son parte del área de la teoría económica, pero ese no sé si sea el momento adecuado para abrir ese debate. Por cierto, con respecto a un debate que también estuvo aquí en el aire y que oí afirmaciones que a mí en principio me parecen muy contundentes, yo creo que reflejarían la pertinencia de esta discusión, de qué materias debe de haber en cada debate, porque prácticamente parecía que quienes estuvieron quienes me antecedieron la voz usando el micrófono están de acuerdo en que la política fiscal es un tema claramente macro. Pues yo estoy en desacuerdo también con eso, porque creo que es un tema fundamentalmente micro. Y creo que desde la perspectiva de los consumidores y de los agentes económicos, la política fiscal es un tema esencialmente micro, porque atiende el problema esencialmente económico, el problema de la redistribución o de la distribución de la riqueza, que precisamente para todas las personas o para cada uno de los individuos, sinceramente no les va a preocupar mucho cuál es el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuál es el presupuesto de la Secretaría misma de Economía. Lo que les va a impactar mucho a los consumidores, a las personas y a las empresas es cómo se relacionan ellos con la política de ingresos del gobierno federal a partir de que tenemos que pagar impuestos. Y a otras personas, pues lo que les va a importar es cómo nos relacionamos con la política fiscal desde la perspectiva del gobierno a partir de eso que se llama el presupuesto de egresos de la federación, que no es otra cosa que llevar el gasto del país a nivel microeconómico. Pero son visiones, yo no creo que sean excluyentes una de la otra. Yo creo que serían visiones complementarias, la perspectiva micro de las finanzas públicas, de la política fiscal, que son temas que yo sí reviso a nivel de posgrado. Y yo, yo más que nada lo que estoy tratando de hacer es que no seamos tan categóricos en las afirmaciones que hacemos, sino que pues tratamos de conservar la idea de que se pueden abordar desde una perspectiva micro y desde una perspectiva macro, y en última instancia son temas que corresponden a la teoría económica, más allá de que por comodidad nosotros en nuestra escuela, la teoría económica, hayamos decidido, y en muchas escuelas de economía, subdividirla en micro y macro, que eso es una facilidad de naturaleza pedagógica, didáctica, pero que no es inherente propiamente a la teoría. Muchas gracias por el comentario. Bien, muchachos, está pues está poniendo bueno esto. Nada más, realzo lo que comentaba el profesor Bringas. Son temas que tienen que ver con lo que estamos haciendo en el rediseño, pero entran en otra etapa, temas ya muy específicos. Estamos en el diagnóstico. Le dimos la oportunidad al profesor Bringas para hacer alguna aclaración. Lo mismo se lo vamos a hacer a la profesora María. Bueno, en mi caso más que creación de esa invitación, el día de mañana precisamente tendremos la presentación de gasto federalizado y un ejercicio de simulador fiscal. Es una presentación que estamos organizando de manera conjunta a las academias de finanzas públicas y de microeconomía. Entonces, bueno, pues sí, nosotros sí también creemos que el impacto de las finanzas públicas tiene que verse reflejado a nivel hogar. Eso es lo que veremos mañana, como modificaciones en el Producto Interno Bruto o modificaciones en la recaudación fiscal, cómo pueden descender hasta nivel hogares. Esa es la invitación para el día de mañana a las 12 del día. En principio en el auditorio de sí. Bueno. Estamos viendo la... Adelante, profesora Lescoga.
Hola, buenas tardes a todos los compañeros, alumnos, profesores. A título personal, yo nada más quiero hacer una reflexión en este sentido. Yo de momento celebro que el profesor y la licenciada Tania estén aquí en la mesa, porque es un esquema de alguna manera pedagógico, ¿no? Y ahí es donde viene la pregunta, y eso es para todos, ¿no? Yo de lo sucesivo quisiera siempre escuchar información que se responde con datos, que no sean nombrar, decir sin datos. O sea, esa situación tiene que respaldarse. Me gustó la presentación de la profesora de inglés, la profesora María, porque refleja de alguna manera el contenido, la situación, el diagnóstico se empieza a notar, ¿sí? Y es donde viene la recomendación y sugerencia de mi parte. Nosotros estamos formados como economistas, de alguna forma, y entonces aquí es donde viene, y podrá a lo mejor develar un poquito de las diferencias en el sentido de cuál sería la orientación más lógica pedagógicamente para la enseñanza de la economía. Yo personalmente recomendaría que si realmente existiera una formación docente de evaluación curricular, porque no lo he visto todavía. ¿Y a qué me refiero con esto? Una cuestión es decir lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo aspiro, quisiera tener como escuela. Otra cosa es la realidad. Y en esa realidad hay información. Y esa información me puede dar muchas cuestiones que puedo modificar y plantear. Y como escuela pedagógica me replantea una orientación. De entrada sabemos que tenemos una situación de evaluación curricular, pero no en el sentido de formación docente, sino solamente para la acreditación, que son datos, para la acreditación de alguna manera decir, están muy bien, pero son datos. En la otra situación, es solamente para estar mejor posicionados en el rating de las escuelas superiores de economía. Pero obviamente la parte cualitativa del estudiante al ingresar, esa evaluación curricular tiene que aspirar a revisar los datos y a revisar la parte cualitativa. Alguna vez comentaba, yo quiero ser un egresado de 10, debo tener hasta la presea, pero voy a hacer un examen en otro lado, puedo sacar 4 en macroeconomía, 2 en microeconomía, 5 en matemáticas, y eso no refleja realmente el contenido de la escuela. Entonces, en consecuencia, mi recomendación, y eso se lo diría al profesor, yo sí quisiera un curso o algo que hable acerca de la formación docente en evaluación curricular, con autores, con datos, con información, y no con lo que realmente sabe. No es que hay muchos alumnos que no entran a clase, no es que yo creo que todos los que entran de allá afuera no quieren estudiar economía. Eso no me dice nada. Lo que me dice realmente son los datos y el análisis que yo hago. Entonces, de alguna manera yo quisiera ver eso dentro del rediseño. Y eso me va a permitir decir la orientación real de micro y macro debería ser integral o no. Porque si no, imagínense, estamos en un hecho histórico, una escuela cambia la sociedad, cambia el país en el futuro. Van a pasar otros 20 años y vamos a seguir con esa situación de que no hay propuestas, no hay nada. Mientras que otras universidades hasta pueden ser nuevas. Y aquí no salimos de esa misma situación. Entonces yo siento que va por ahí esta característica como sugerencia. En todas las academias debe de existir esa parte de esa evaluación curricular, porque de lo contrario vamos a realizar el mismo camino. ¿Sí? Eso sería todo de mi parte. ¿Alguna otra participación? Bueno, muchachos, público, profesores, alumnas, profesoras, les agradecemos su presencia. Sin antes cerrar, vamos a dar agradecer a nuestros ponentes. Tenemos aquí un reconocimiento a cada uno de ellos, a la licenciada María Escobar Toledo por su participación, al profesor Álvaro Mendoza Rodríguez, a la licenciada Carla Deida Zamora Hernández,
licenciada Tania González Serra. Sin más, queda pendiente al profesor, sí. Pues